шановні глядачі та слухачі, вас вітає нова бібліотека, і ми продовжуємо проєкт «Розмови на карантині». І сьогодні у нас особливий випуск, бо сьогодні ми будемо говорити з іспанським письменником Хосе Андрес Альваро Окаріс, який написав 2 книги про видатних українських поетів Тараса Григоровича Шевченка та Лесі Українку. Розмовляти ми будемо іспанською мовою, але для всіх бажаючих будуть субтитри. Отож, будемо починати. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dobre dень, ¿qué diréis vosotros? Muchas gracias. Buenas tardes, no me acuerdo. Sé que buenos días, dobre dень. Y que gracias es Yakuyu, que es lo único que sé en ucraniano, ¿eh? No lo pienses. Sí, sí, muchas gracias por esas palabras también. Si quieres aprender algo, puedes preguntarme luego. Vale, vamos a empezar la entrevista. La primera pregunta es, ¿por qué decidiste escribir estos libros sobre Taras Shevchenko y Lesia Ukrainka? ¿Cómo fue el principio de ese trabajo? Bien, mira, el año pasado tuve que ir a pasar unos 20 días aquí y entonces me documenté un poco, ¿no? Yo cuando voy de viaje a un sitio me gusta prepararme. Entonces yo soy profesor de literatura y me fijé en aquellos aspectos de la literatura ucraniana más interesantes o que a mí me llamaban, perdón, o que a mí me llamaban más la atención. Entonces me encontré con la figura de Taras Shevchenko y me animé pues a escribir el libro que estoy enseñando ahora, ¿no? Taras Shevchenko, la voz de la Ucrania libre. Taras Shevchenko es un escritor romántico. No te voy a hablar desde luego de Taras Shevchenko, pero sí te diré que se parece mucho a algunos escritores españoles. Por ejemplo, yo lo considero una mezcla de varios autores románticos, ¿no? Pues tienes a José Espronceda por ese carácter exaltado, vehemente, luego José Zorrilla por esa vertiente nacionalista, y luego también a Rosalía de Castro por esa añoranza, por ese echar su tierra de menos, sobre todo cuando está en el destierro, ¿no? Entonces, esas similitudes me animaron a escribir este libro sobre Shevchenko y fíjate, si me llamaba tanto la atención la figura de Shevchenko, que cuando fui aquí, lo primero que hice fue ir a visitar el museo, ¿no? Me cogí la calle Crescati para arriba y llegué al Boulevard Taras Shevchenko y no sabía ni dónde estaba, pero bueno, conseguí llegar y me gustó mucho, saqué muchas fotografías, lo que hacemos todos los turistas, ¿no? Es sacar fotos y fotos y fotos. Y luego, bueno, luego ha venido ya el libro de Lesia Ukrainka. Y bueno, ¿por qué Lesia Ukrainka también? Porque este año que viene, va a ser el 150 aniversario de Lesia Ukrainka, y entonces me comentaron que ya que había hecho el libro 2 de Shevchenko, a ver si podíamos hacer algo de Lesia Ukrainka. Y entonces yo dije que sí, me animé, y bueno, ya que la UNESCO ha considerado como uno de los acontecimientos importantes de este año que viene, este 150 aniversario, pues bueno, pues hacer este libro en castellano. Te diré que estos 2 libros, tanto el de Taras Shevchenko como el de Lesia Ukrainka, son los 2 primeros libros que se escriben en español sobre estos 2 autores, que antes no había habido. Y eso teniendo en cuenta la gran tradición que hay en Ucrania por la cultura española. Yo me acuerdo que cuando estuve en Kiev di dos conferencias en la universidad, por ejemplo, ¿no? Y o sea que hay gran atención y gran gusto por la cultura española. Ahí en Kiev. Sí, muchas gracias por la respuesta. Y dime por favor, ¿y cómo ves las poetas ucranianas? ¿Cómo son esas poetas de sus libros? ¿Qué le parecen como personas? ¿Cómo es? Me parecen unas personas muy interesantes, muy interesantes. Taras Shevchenko, desde luego, tiene, y Lesia Ukrainka, ¿no? Tienen 2 personalidades totalmente distintas, pero 2 personalidades totalmente arrebatadoras, ¿no? El día di una conferencia en una localidad de aquí en la que comparaba un poeta
vasco, que era José María Iparaguirre, con Taras Shevchenko. Entonces el título era José María Iparaguirre y Taras Shevchenko, dos poetas y un anhelo, la libertad, ¿no? Y entonces ese grito de libertad personal y de libertad colectiva, lo que le mueve a Taras Shevchenko es un grito que está pues, en todas las sociedades, ¿no? En todas las sociedades. Toda sociedad quiere la libertad. Y luego el título es muy llamativo, o por lo menos lo he elegido yo por eso, ¿no? La voz de la Ucrania libre. Ucrania quería ser libre en tiempos de Taras Shevchenko y también lo quiere ser ahora. Y entonces es un poeta que siempre tiene actualidad, porque Ucrania desgraciadamente se va a encontrar con enemigos que quieren cercenar esa libertad. Entonces, en tiempos de Taras Shevchenko y ahora, ¿no? Entonces, por eso el título llama a reflexionar sobre este libro, sobre este autor, que yo creo que es fundamental, que no pasa de moda. Y con Lisa Ukrainka sucede lo mismo, ¿no? Lisa Ukrainka, a pesar de la enfermedad que tiene, yo digo en el prólogo que para entender a Lisa Ukrainka tenemos que entender a la protagonista de Las Mil y Una Noches, a Ceresade, que tenía que seguir narrando para poder seguir viviendo, ¿no? Pues lo mismo le pasa a Lisa Ukrainka. Lisa Ukrainka necesita escribir para sentirse viva, en medio de todos los dolores y el sufrimiento. En el libro pues he contado con la ayuda de un traumatólogo que me ha hecho un estudio de lo que era la enfermedad, de lo que es como la enfermedad de Lisa Ukrainka, ¿no? Entonces, yo creo que son esa lucha, luego además que estamos con este tema del empoderamiento de la mujer y todo, y yo creo que Lisa Ukrainka es un modelo para toda persona que quiera que tenga dificultades a la hora de desarrollar su vocación, que eso es algo universal, ¿no? Y entonces la fuerza que tiene ella para poder seguir, yo creo que es algo muy estimable y muy para tener en cuenta. Gracias. Y pues, ¿cómo fue el trabajo de esos libros, con esos libros? ¿Qué libros habías usado? ¿Con quién habías colaborado? ¿Cómo fue Sí, eso? mira, lo primero que hice al ver lo que se podía hacer antes de ir, me puse en contacto con la Asociación de Hispanistas que hay en Ucrania y concretamente con su presidente, cuya amistad me honra, Alexander Pronkevich, y entonces me orientaron en el trabajo. Hay dos libros que se tradujeron en tiempos de la Unión Soviética, que se tradujeron al español por y se publicaron en dos editoriales ucranianas. Uno de ellos está casi desaparecido, no está más que así, y luego además estaba en un formato que me las vi y me las deseé para poder pasarlo a un formato que se pudiera usar en España, ¿no? Entonces, lo que había que hacer era una tarea de selección. Estos españoles que hicieron estas traducciones fueron esos que llamamos aquí en España niños de la guerra. Es decir, niños que en la guerra civil tienen que exiliarse a lo que era la Unión Soviética y allí aprenden los idiomas de la zona en la que viven. Concretamente, un escritor, Agustín Argüelles, que fue de niño a Ucrania, y entonces allí aprendió el ruso, aprendió el ucraniano, y lo tenemos como el primero que traduce al español a autores como Yesenin, como Pushkin, por ejemplo, y a Iván Franco y a Taras Shevchenko, ¿no? Entonces, de las poesías que él hizo, yo lo que, y otros autores también, ¿no? Las voy seleccionando. Incluso me encuentro con dos versiones diferentes de varias poesías. Entonces elijo la más poética, que generalmente coincide con la de este señor, con la de Agustín Argüelles. Fíjate, cuando Utal Goitisolo, que era un escritor español, publica un libro en ruso, el que se va a la fama es Goitisolo, pero el que hace el trabajo es Agustín Argüelles, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que hago es primero seleccionar, ver la opción más poética, la versión más poética, y luego quitarle toda la ideología soviética que había en las traducciones. Porque, claro, no es lo mismo presentar a Taras Shevchenko como el sucesor de Lenin, que era lo que se presentaba casi en esos libros, que presentarlo como un poeta actual, ¿no? Entonces, hay que mirar ese libro desde el punto de vista literario. Desde el punto de vista literario, no desde el punto de vista de la revolución soviética, no.
Entonces, claro, hay que quitar mucha carga ideológica, incluso las traducciones, ¿eh? Te encuentras con cosas que dices, bueno, pero esto no es así. Entonces, cotejas, miras, y luego dentro de ese estudio filológico, lo que he hecho ha sido pues dividir en etapas su poesía, ver pues la poesía, pues la primera etapa es esto, qué características tiene, es decir, darle un aspecto más científico y menos político a la poesía de Sechenko, que creo que era interesante. Mm, muchas gracias. Te Pues diré, perdona, sí. que sobre este Agustín Argüelles, Ujú, que incluso me he puesto en comunicación con un hijo suyo que vive en España, que puede contactar con su mujer, que bueno, que tengo contacto, bueno, y podemos hacer algunas otras cosillas. ujú. Sí, gracias. Pues yo también sé que había unas presentaciones de este libro sobre Taras Shevchenko en las comunidades ucranianas. ¿Y cómo fueron esas presentaciones? ¿Cómo fue la reacción? ¿Hay interés por esos libros entre los españoles, entre los ucranianos de España? Mira, hay unas 50 asociaciones ucranianas en España. ¿Mm? En España hay 100.000 ucranianos, más o menos, 150, no sé, muchos ucranianos, ¿no? Entonces, solo lo he presentado en 6 lugares. ¿Mm? Hay 50, pero solo en 6. Y solo dos presentaciones de estas fueron organizadas por asociaciones ucranianas. Te contaré, lo presentamos en Logroño en el marco de un festival poético, hará un año, por ahí en septiembre del año pasado, y luego en Arnedo, que es una localidad de La Rioja, que es el centro del mundo del calzado, y tienen las fábricas de allí tienen relación con Ucrania, y es la localidad de La Rioja que tiene más ucranianos, más que la capital incluso. Y entonces allí muy bien colaboró la asociación ucraniana, y de ellos leían poemas, o sea, siempre que me pongo en comunicación con la del lugar, pero claro, pero el primer paso lo tengo que dar yo. Y hablé con la biblioteca, se hizo, y entonces ya después entró la asociación ucraniana, y muy bien, salió muy bien. Luego, la siguiente presentación sí que fue organizada por una asociación ucraniana en Madrid, muy bien, un acto excelente, música, recitación de poemas, o sea, muy bien. Luego la siguiente la presenté en Pamplona, que es la capital de Navarra. También la iniciativa surgió de mí. Tuve el apoyo, por supuesto, de la Asociación de Ucranianos en Navarra y fue un acto bastante emotivo. Bien. Y luego lo presenté en Rentería. Rentería es un pueblo, bueno, una ciudad de 150.000 habitantes que está al lado de San Sebastián, en Guipúzcoa. Entonces, en esta localidad viven 180 ucranianos. Pues no fue nadie, no fue ningún ucraniano. Entonces, claro, bueno, te conté. Luego la última fue en Guisona, que es una población de Lleida, y ahí la iniciativa partió de la Asociación Ucraniana. Yo creo que ha sido la más... fue el salón de plenos del ayuntamiento. Guisona es una población en la que son 5.000 habitantes y de ellos 1.000 son ucranianos. O Mm, sea, con eso te digo todo, ¿no? El poder que tienen los ucranianos en esa ciudad. Fue la apoteosis, ¿no? Y entonces, lo que te quiero decir, me preguntas si en España si los españoles tienen interés. Y yo te hago la pregunta al revés. ¿Los ucranianos tienen interés en la figura de Taras Shevchenko? ¿Eh? Si el ucraniano no habla de lo suyo, no va a hablar nadie por él. ¿Mm? El ucraniano es el primero que tiene que estar interesado en hablar de Taras Shevchenko. ¿Por qué? Porque si habla a los españoles de su cultura, el español puede sentirse arrastrado a ir a los actos. Hubo bastantes españoles en las conferencias que dimos, pero arrastrados por los ucranianos. Y el español, el pueblo español no es un pueblo tan culto como el ucraniano. Es así, es así. Yo he dado conferencias en español allí en Ucrania, en Kiev, como te digo, ¿eh? Y la gente atentísima. Conferencias de hora y media. Aquí das una conferencia de hora y media y te tiran por la ventana. No, aquí el pueblo español no está acostumbrado a la cultura. Y luego la limpieza que hay en las calles. Es un pueblo educado y culto. Pero el pueblo español no. Entonces, claro, no puedes pretender que el pueblo español tenga interés por una poesía, por unos poetas de otro sitio, si no tiene interés por los propios poetas españoles. Entonces, claro, si el ucraniano, si eso no sale del ucraniano de aquí, que dice, oye,
va al ayuntamiento, hay este libro, queremos presentarlo. Y el ayuntamiento lo organizará. Yo así les he hablado a muchas asociaciones. Ir al ayuntamiento y que el ayuntamiento se mueve y que sea el que organice el acto. Y así lo hemos hecho en Rentería, y en Guisona, en Pamplona. Claro, claro. Si espera a que, sí, que pues hubiera un escritor, caerá del cielo. No. Me acuerdo de Santander, por ejemplo, que está en el norte de España. Iban a hacer un acto de ucranianos. Pues bailes, música, mucho baile, mucha música, pero no había sitio para Taras Shevchenko. No había sitio. Para la música sí, para el baile sí, para el folclore, para dar saltitos. Y para eso sí. Pero para la literatura ucraniana no. Lamentablemente. Lamentablemente. Entonces, fíjate que sí, iban pues, de toda España, iba a ser un rato. Pero no hubo sitio para Taras Shevchenko, ¿no? Entonces, ¿quién es el que tiene que ser el motor de la presentación de estos libros? Tiene que ser el ucraniano. Si no, vamos mal. Al español no le va a surgir interés así de... No. El español puede conocer a personas ucranianas, pero si éstas no se mueven y no realizan la invitación y traen a personas españolas, no van a conocer. El ucraniano será un desconocido. Será la persona que sí, que vive a tu lado, trabaja a tu lado, pero a quien no conoces. Y entonces ahí está la labor del ucraniano en España. Ser consciente de que si no habla el de Ucrania no lo va a hacer nadie. Sí, vale, pues muchas gracias. Y otra pregunta, ¿qué personajes famosos de Ucrania le interesan más para sus próximos libros? Quizás hay algún personaje. Dicen que no hay que hablar de los proyectos porque trae mala suerte, ¿no? Te puedes imaginar que después de hablar de Taras Shevchenko y hablar de Leysa Ukrainka, falta uno para la Trinidad, ¿no? Vale, bien. Franco. Falta uno. No voy a decir nada, pero sí, pero falta uno. Y luego hay temas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, antes de ir a Ucrania, pues, ¿qué ucranianos conoce cualquier persona, ¿no? Pues Mila Jovovich, Sergei Bubka, luego ya profundizando, si el afán de ser frívolo, ¿no? Pero luego va profundizando y luego el estar ahí en Ucrania te permite conocer la historia, simplemente paseando por las calles. Ahí tenéis la buena costumbre de poner, pues aquí vive fulanito, aquí vive el otro, tal. Hay estatuas, aquí en España tiran todas las estatuas, cambian los nombres de las calles. Es así, este país es distinto, allá no. Allá se respeta, está el Hetman, tal, Yaroslav el Sabio. O sea, ves la historia de Ucrania, la conoces en 20 días. Yo creo que conocí, no mucha, ¿no? Pero bueno, pero bastante historia de Ucrania, simplemente paseando por aquí. Fíjate, hoy una ciudad tiene 150 museos. La cultura que supone eso, ¿no? 150 museos. Es increíble. Es una ciudad, es la gran desconocida, la capital más desconocida de Europa y que más merece la pena conocerse. Y entonces, como te digo, un proyecto es ese. Luego estoy trabajando con el Foro de Humor. Si podemos, tenemos previsto hacer un par de exposiciones y dar algunas conferencias. E igual elaborar algún escrito, alguna cosa. Pero bueno, hay alguna serie de proyectos. Luego, al hablar de Leysa Ukrainka, vi la figura de Maxim Slavinsky. Me gustó mucho, una figura muy curiosa, la de Maxim Slavinsky, el primer novio de Leysa Ukrainka. Y es llamativo, ¿no? Entonces, bueno, también pueden ir los tíos ya. Un libro siempre te invita a otras ideas, ¿no? Y a otras posibilidades. Son unos libros que se pueden adquirir en Amazon. Ayer no sé si funciona Amazon en Ucrania, pero bueno, el de Taras Shevchenko es la voz de la Ucrania libre, Taras Shevchenko, la voz de la Ucrania libre, y el de Leysa Ukrainka, en la portada no he puesto el título, sino que está en el dorso, porque he querido que toda la portada fuera el retrato de Leysa Ukrainka. Es Leysa Ukrainka, el alma de Ucrania. A veces es difícil encontrar el título de un libro. Buscarle igual es lo más difícil de un libro. Pero yo creo que queda plasmado muy bien lo que supone cada uno de los dos, ¿no? Es decir, Taras Shevchenko es la voz que se alza, y Leysa Ukrainka es esa voz interior, el alma, el espíritu que anima a esa voz, ¿no? O sea, están ahí los dos compendiados.
Me gustaría presentarlos en Ucrania, tanto en el Museo Nacional de Taras Shevchenko como en el Museo Nacional de la Iglesia Ucraniana, pero eso no depende de mí. Entonces, por mí, yo iría encantado a presentarlos allá. Muchas gracias por esa entrevista y muchas gracias por tu trabajo, por esos libros, que es muy importante, como decimos, divulgar, sí, la cultura en otros países. Pues, y espero que te vaya todo bien con las presentaciones siguientes y espero que los ucranianos de otras comunidades ven esta entrevista y te invitan también en España y te invitan en Ucrania para presentar tus libros. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la atención que has tenido y por tu delicadeza y por el esfuerzo que te has tomado. Oye, y a ver si se cumplen tus designios. Muchas gracias. Hasta luego. Ya, Hasta la próxima. ya cuyo. Дякую. Дякую.